Hola, ¿qué tal? Soy Albert y bueno, vamos a tener otro vídeo hoy. Me voy a poner ya directamente a hablaros pues de lo que traigo preparado y de la idea pues en la que quiero abundar en este vídeo y en los siguientes. En este vídeo espero que sea una serie, ¿m? Y vamos a hablar de muchas cosas, sobre todo relativas a la dinámica del zodiaco. Entonces comenzaré hablando de conceptos que provienen del psicoanálisis, conceptos lacanianos, aunque no van a estar involucrados solamente aspectos psicológicos. Ya vamos a ver que vamos a entrar en valoraciones de índole arquetípica y vamos a hablar de lo que representan los signos en sí, con lo cual, a pesar de que vamos a utilizar pues esa jerga de transposición de los significados, nos vamos a referir en términos físicos a la dinámica de las diferentes imágenes asociadas a los lugares y lo vamos a abordar desde una perspectiva estrictamente tradicional y tradicionalista, ¿no? Nos vamos a basar sobre todo en esta primera fase, en donde nos centraremos en los tres primeros signos del zodiaco, con base en Piscis, porque Piscis es en relación con la aparición eh, de, de, de los signos, como si dijéramos el resumen fundamental, ¿no? Y la base fundamental. Vamos a hablar acerca de esta cuestión, tomando, tomando como punto de referencia precisamente ese inicio. Muy bien. La teoría psicoanalítica de Jacques Lacan postula que la experiencia humana se articula en torno a tres órdenes o registros fundamentales: lo real, lo simbólico y lo imaginario. Estos registros designan campos o dimensiones de la psique que se encuentran entrelazados como los aros de un nudo borromeo, de modo que ninguno puede faltar sin que la estructura subjetiva se deshaga. Podéis preguntaros qué es ese nudo borromeo. El nudo borromeo, estaréis todos los que habéis pasado por logos astrológico, aunque no lo reconozcáis, es algo que habréis que en el momento en el que os aluda a esa figura, rápidamente la identificaréis. El nudo borromeo habla acerca de tres anillos, tres anillos ubicados, intersectados, dos a dos, uno representado por la psique, otro representado por el alma y otro representado por el cuerpo, ¿no? Psique, alma y cuerpo. Entonces intersectan, de tal forma que están entrelazados. Están entrelazados de tal manera que ninguno puede faltar sin que la estructura subjetiva se deshaga. Es decir, si yo desato uno de los nudos, perdón, si yo desligo uno de los anillos, los otros dos se disocian, es decir, se separan y no están vinculados. Es decir, la función del nudo borromeo es cada uno de los anillos ata a los otros dos. Eh, Me voy a centrar un poco en explicarlo porque es muy importante entenderlo. Se llama, por lo tanto, al nudo borromeo, al constituido por tres aros enlazados, de tal forma que al separar uno cualquiera de los tres se liberan los otros dos. Por esta característica resulta interesante esta característica para topología combinatoria y para teoría de nudos, también en relación con la matemática, ¿no? La denominación de nudo borromeo tiene origen en que la familia nobiliaria italiana del Renacimiento, apellidada Borromi, adoptó los tres círculos unidos en un nudo como principal emblema heráldico de su blasón. Entonces se lo representa como tres aros o anillos flexibles, no rígidos, parcialmente entrelazados que se intersecan de tal forma que al separar uno de los anillos, como estaba diciendo, quedan libres los otros dos. Es decir, los anillos no están enlazados por pares. Las superficies que describen estos anillos forman una zona central de intersección, tal como si se tratara de un diagrama de Venn. Entonces, la propiedad de que al cortar uno de los anillos se liberan los restantes permite crear nudos borromeos de cuatro o más anillos también. Representado con tres lazos circulares de iguales dimensiones, ha sido utilizado por la cristiandad, al igual que el triángulo equilátero, como alegoría de la Santísima Trinidad. Y también en la alquimia, en donde vemos, por ejemplo, pues ubicado
¿de acuerdo? Pues el azufre, la sal y el mercurio. Y cada uno de ellos, pues, representados por cada uno de los anillos. Y en la intersección entre la alquimia y la astrología tradicional, pues el Sol, el triángulo, el anillo rojo, la Luna, el anillo azul y Saturno, el anillo amarillo. Entonces queda del anillo rojo el Sol ubicado, la Luna queda ubicada en el anillo azul y cuando juntamos los dos anillos en el centro del anillo, en este espacio que queda aquí, ¿de acuerdo? Ese anillo que es la unión entre el uno y el otro, que se mezcla lo cálido y lo húmedo, tenemos la Vesica Piscis y la Vesica Piscis pues está representada por Júpiter. Cuando introducimos el tercer factor, que es un tercer factor que representa la Tierra, el amarillo, ¿de acuerdo? Ese amarillo estaría relacionado con Saturno y de esa forma quedan los dos anillos superiores en su intersección, el anillo inferior intersectando los otros dos, la Vesica Piscis en el centro, partida por efecto del anillo que se encuentra por debajo. Entonces la Vesica Piscis queda dividida en dos. La parte de arriba está relacionada con Júpiter y la parte de abajo que participa de Saturno, que también es la intersección entre el Sol y la Luna, queda representada por Mercurio, ¿vale? Entonces, en el punto de intersección entre el Sol y Saturno, ubicado en el rojo y el amarillo, ¿vale? Pues representa Marte. Y en el que está relacionado con el azul y el amarillo, pues queda representado por Venus. Si nosotros estamos viendo el anillo rojo combinado con el anillo amarillo, tenemos pues una superficie naranja. Esa superficie naranja está relacionada con Marte. Y cuando mezclamos el azul del anillo lunar con el amarillo del Saturnino, pues queda el verde, que está relacionado con Venus. Entonces el añil quedaría representado por la mezcla entre el rojo y el azul, color pues malva, a lo que aludiría pues a la dimensión jupiteriana, y en medio, combinando todos los colores, tenemos la intersección de los tres anillos, como si fuera un diagrama de Venn, en donde vemos a Mercurio, que en su glifo, como hemos visto en innumerables ocasiones, pues viene representado el Sol por el círculo, la Luna por los cuernos de la Luna, una semicircunferencia, y el cruce entre los dos, es decir, el cruce entre el eje vertical y el eje horizontal, la cruz del zodiaco, que está relacionada con Saturno. Ese es el nudo borromeo del que habla Lacan. Bien, ¿cómo habla Lacan acerca de él? Bueno, es obviamente una reviviscencia de un arquetipo, una imagen arquetípica, una imagen simbólica que está inserta pues, en el inconsciente muy, muy profundamente en el inconsciente colectivo. Y voy a recurrir para que se vea que no estoy trayendo a colación algo que se me haya ocurrido a mí. En palabras del propio Lacan, dice: mis tres registros son lo real, lo simbólico y lo imaginario. Me vi llevados a situarlos con una topología, la del nudo borromeo, indica él. Que esto está sacado del seminario primero, lo que se llama los tópicos del imaginario, ¿vale? En el capítulo, los tópicos del imaginario. El nudo borromeo pone en evidencia la función de al menos tres. Anuda a los otros dos cuando están desanudados. Es decir, si no tuviéramos a Saturno, la Luna y el Sol, pues se separarían. Y si no tuviéramos a la Luna y a Saturno, pues el Sol se separaría. Es decir, cada anillo une a los otros dos o unce a los otros dos, ¿no? Lo que llamaríamos pues el yugo. Representan un yugo que mantiene unidos pues a los dos bueyes. Si el buey es el Sol y el buey es Saturno, el yugo es la Luna. Si Saturno es un buey, la Luna es otro buey,
el sol es el yugo. Y así entendemos lo que representa el nudo Borromeo. En la imagen clásica ningún aro está enlazado directamente con otro, pero los tres unidos se sostienen mutuamente. Si uno se separa, los otros dos quedan sueltos. Lacan adoptó esta figura para ilustrar cómo lo real, lo simbólico y lo imaginario conforman juntos la estructura del sujeto hablado, el parler, de la palabra parler y de la palabra être, hablar, el ser, ¿vale? En el nudo Borromeo, los tres aros, real verde, simbólico rojo, imaginario azul, no están anudados por pares, pero el triple enlace los mantiene unidos. Cada uno de estos registros tiene una función diferenciada en la constitución subjetiva. Lo real alude a lo irreductible de la existencia, ¿vale? Lo simbólico se refiere al orden del lenguaje, la ley y las estructuras compartidas. Lo imaginario concierne al mundo de las imágenes, la identificación y la ilusión de unidad. En este vídeo vamos a abordar en profundidad la articulación entre esos tres registros y el simbolismo evolutivo de los 4 primeros signos del zodiaco, tomando como primer signo del zodiaco no a Aries, sino a Piscis. Y hablaremos de Piscis, Aries, Tauro y Géminis, porque en esa condición tetrádica se glosan pues, los factores fundamentales que luego vamos a ir viendo en sucesivos vídeos, que ya os anuncio que si este vídeo no tiene demasiada repercusión para vosotros, pues quedará en lo que es, con la serie de vídeos que de alguna manera me sirvan para abordar estos primeros signos. Es decir, mi idea no es ir hasta el final si a vosotros no os interesa llegar hasta ese punto, con lo cual pues los visionados y los likes que deis al vídeo serán el índice pues que me puede persuadir, ¿de acuerdo? O hacerme sentir que realmente pues vale la pena que os lo explique a través de YouTube y no a través de las clases, que es como habitualmente suelo hacerlo, ¿no? A través de las clases de Logos Astrológico a las que os convoco, ¿de acuerdo? Ya lo sabéis, vuestra primera clase pues es una clase en la que acudís totalmente como invitados y por lo tanto es totalmente gratuita y podéis ver las dinámicas pues que tenemos en clase. Todo lo relativo pues a la política, de acuerdo, de Logos Astrológico como colegio, es decir, como lugar en donde se reúnen los colegas, hablar de astrología, pues está en la presentación del canal y bueno, a través de Roger pues os podéis incluir dentro de nuestra alegre sociedad. Muy bien, en principio, por lo tanto, vamos a hablar de Piscis, Aries, Tauro y Géminis. Y bueno, como podéis ver, yo tengo bastante carrete y por lo tanto algunas veces pues me explayo más de la cuenta en lo que representa dar pues explicación, ¿no? La secuencia zodiacal de Piscis a Géminis puede entenderse, así lo propongo, como una metáfora cosmopsicológica del paso desde el caos indiferenciado, Piscis, que representa lo real, pasando por la instauración del orden estructural, Aries, lo simbólico, y la consolidación de la imagen del yo, Tauro, lo imaginario, hasta llegar a la emergencia de la conciencia reflexiva de la propia división, que es propia del individuo. Voy a encender la luz porque si no, no me veréis. Además es una luz bonita porque es una luz cálida, con lo cual pues nada, vamos a estar más contentos de esa manera. Piscis representa lo real y hay que entender lo real lacaniano, que ya en su momento, el momento en el que hable acerca de Piscis, lo justificaré, ¿vale? Y en relación con Aries y lo simbólico también haré lo propio, es decir, no lo voy a dejar difuso o simplemente como una enunciación que no cuelgue de una explicación adecuada. Y tenemos Tauro y lo imaginario, ¿no? Y Géminis representa pues, el primer nivel de conciencia que adquiere el individuo, que es la conciencia de sí, ¿vale? Entonces, para fundamentar este planteo, en un primer momento examinaremos Piscis y lo real, explorando cómo Piscis, que es un signo de disolución, caos primordial
y empatía mística, que es lo relacionado con ese elemento. Si seguís pues los vídeos del canal me habéis oído hablar pues largo y tendido acerca de lo que representa el agua y de lo que representa la modalidad de Piscis, que es mutable. Eso encarna desde el punto de vista del nudo borromeo, que es el punto de intersección entre el pensamiento lacaniano y que estuvo presente en toda su trayectoria, empezada en los años 30, acaba en los años 80, ¿de acuerdo? Pues encarna el concepto lacaniano de lo real. ¿Qué concibe Lacan? Pues lo inefable, lo traumático y la indiferenciación previa al significante. Significante también es un concepto muy importante para Lacan y también es un concepto pues que convendrá apoyar adecuadamente cuando lo especifiquemos, cuando veamos la función del significante dentro del orden de estos, en realidad, 4 primeros signos de este primer tercio del zodiaco que vamos a abordar. Probablemente en otro vídeo nos centraremos en Aries y la irrupción de lo simbólico, analizando cómo Aries, símbolo del inicio, afirmación del yo, representa el principio inaugural. La función de Aries es salir del indiferenciado y atravesar Tauro, y atravesar el cuerpo. Y en pos de la conciencia, es decir, en pos de Géminis. Y refleja la entrada, por lo tanto, en el orden simbólico. ¿Vale? El nombre del padre, la palabra diferenciadora y la ley cultural. ¿Vale? Luego trataremos a Tauro y la consolidación imaginaria del yo, es decir, el imaginario de nuestro propio cuerpo. Es decir, la constitución del ideal del yo a través de nuestra identificación con nuestro cuerpo físico. Cosa que se da de manera espontánea cuando Aries atraviesa la condición del cuerpo como imaginario. ¿Vale? Viendo como Tauro, signo de estabilidad, material y apego al cuerpo, se corresponde con el registro imaginario. En ello podemos hablar del estadio del espejo y la identificación narcisista con la imagen unificada. Es decir, nosotros no nacemos unificados, de hecho, no vivimos unificados. El punto en el cual nos vemos resumidos por la condición del cuerpo es simplemente una ilusión. Y como está presente en muchísimas tradiciones y en muchísimos marcos culturales, ¿no? Lo que aparentemente es tangible no es más que el velo de Maya, ¿no? El velo que se ve rasgado por la acción ariana en el ingreso en el espacio relacionado con el aire mutable, ¿de acuerdo? Y la primera conciencia de sí, que es lo que representa Géminis. Luego abordaremos Géminis como la dialéctica de los 3 registros, ¿vale? Es decir, ahí veremos pues, la unidad que trata de consolidar Géminis entre lo simbólico y lo imaginario, en su acción. Interpretando a Géminis, que es un signo dual, versátil, por lo tanto, y comunicativo, como el punto donde el sujeto comienza a jugar con los significantes, simbólico, las imágenes, imaginario, y atisba la persistencia de una falta, de un exceso, que es como una fisura que vamos a ir retomando, reeditando continuamente en el proceso de evolución de la conciencia en sus respectivas caídas, ¿no? Cada signo de agua representa una caída, ¿no? Por ejemplo, Cáncer representa en la caída en relación pues, con la libido del yo. Y cuando entramos en Escorpio, pues representa una caída, ¿de acuerdo? Una inmersión en las aguas, ¿de acuerdo? Del tú, ¿de acuerdo? Cuando entramos en Piscis, en las aguas universales, ¿no? En esa tríada de la que vengo hablando en los últimos vídeos y con la que llevo coqueteando pues en los últimos tiempos mientras hemos estado hablando acerca de todas estas cosas. Cuando abordemos a Géminis lo abordaremos, por lo tanto, como la dialéctica de esos 3 registros, simbólico, imaginario y real. Entonces, iremos incluyendo referencias a textos clave de Lacan. Hablaremos del seminario 11 y del seminario 23. Los cotejaremos con las fuentes de tradición astrológica, es decir, todo ello a través del pie que nos da el nudo borromeo
y la dialéctica del espejo, que ya veremos que también es una dialéctica muy clásica en el ámbito de la astrología tradicional. No me estoy refiriendo a astrología medieval del medievo. Es decir, es algo que está presente ya directamente pues, en las fuentes, en tiempos de Platón, cuando se estaba fraguando el consistente núcleo de la astrología tradicional, ¿no? Que nació pues como Atenea directamente del cráneo de Zeus y nació pues con todos sus atributos, ¿no? Es un detalle bastante interesante en relación con la astrología. Nació mujer ya directamente. De este modo hablaremos en un contexto interdisciplinario y veremos cómo la noción lacaniana de que no hay relación sexual, la imposibilidad de escribir plenamente la complementariedad de los sexos, vinculada a lo real, puede resonar con el simbolismo pisciano de indiferenciación y con mitos como la disolución primordial, ¿vale? Eso de que no hay relación sexual y yo siempre lo hablo como el paradigma de la uva, ¿no? Es decir, ahora venden uvas que no tienen semillas. Entonces esas uvas, obviamente, pues no son susceptibles de convertirse en el núcleo diferenciador de ninguna vid. ¿M? Es decir, actualmente, pues para que las vides se reproduzcan, pues es necesario prescindir de los frutos. Es decir, sin la intervención del hombre, sin la intervención, por lo tanto, del significante cultural o de los principios de la ciencia, serían totalmente inviables las viñas modernas que producen las uvas que nosotros nos comemos, ¿no? Pues lo mismo pasa con el hombre. El hombre en un momento dado de su evolución hizo de su posibilidad en el seno del marco puramente instintivo de las relaciones entre los mamíferos superiores imposible su reproducción, de tal forma que actualmente la reproducción humana depende del ingreso del ser humano en el orden simbólico. Lo cual tiene un punto muy importante porque nos habla acerca de una de la tríada, que es la tríada que constituye al hombre o al ser humano en el punto en el que intersectan su posibilidad de ser pues padre o madre, ¿no? Que es el punto Virgo, Libra, Escorpio. Es un punto en donde vemos que el nodo central es Libra, que es la conciencia del otro. Es donde accedemos al lenguaje que nos permite reconocernos en el otro. El ser humano, al contrario de ningún otro animal de cualquier otra especie, necesita reconocer al otro y entrar en dialéctica con él para ser, podríamos llamarlo así, fisiológicamente viable en el plano reproductivo, ¿vale? Es un punto muy importante. Por eso habla Lacan de que no hay relación sexual, porque en realidad no es una relación sexual, se da en Libra. Y Libra, como bien sabemos, tiene como fulcro Tauro y como canal de expresión Libra, y Libra representa el nexo, no el sexo. Nexo y sexo son nociones que se articulan, se necesitan recíprocamente, pero que al referirla, pues se suponen ideas completamente distintas. El nexo significa unión y el sexo significa división, ¿vale? Mm, eh, el trascender el nivel de lo cristiano, trascender el nivel del indiferenciado, remite al nombre del Padre y la ley del lenguaje que se reflejan en el arquetipo ariano del héroe fundacional y del carnero sacrificial. Y nos habla, por ejemplo, a través de las edades, por boca de muchos bardos, de lo que son la mitografía de los pueblos tradicionales. En Grecia, por ejemplo, pues a través del mito de Jasón y el vellocino de oro, Jasón y los argonautas. También, por ejemplo, a través de la iconografía o la iconostasis del cristianismo primitivo, a través del Cordero de Dios. El vellocino de oro es la piel dorada de un carnero. Y el Cordero de Dios, pues es un carnerito, ¿no? Es decir, un cordero pequeño. Y de hecho,
quién es Dios. Dios es el Cordero Pascual, ¿no? Entonces, la imagen especular del yo en Lacan encuentra eco en la fijación, luego con posterioridad, una vez trascendido ese principio, taurina de la seguridad, ¿no? La rutina y el cuerpo. Por ejemplo, eso lo vemos también en marcos mitológicos, pues a través de la adoración del becerro de oro en el Éxodo, como rechazo de la abstracción simbólica, ¿m? El choque entre el cordero y el ternero, ¿no? Y como Géminis, los dioscuros, los famosos dioscuros de la tradición greco-latina, uno mortal y otro inmortal, simbolizan la división del sujeto en su diálogo interno. Es decir, Géminis nace dúplice porque Aries atraviesa y parte la dimensión de Tauro, el imaginario, ¿m? Y constituye la dualidad fundamental de la conciencia de uno. ¿M? Anticipando la necesidad de un symptôme, como diría Lacan en francés, integrador, que de alguna manera es como la flor de Lacan. Es decir, es la noción de symptôme es como el gran broche de su enseñanza, pero que como veis está muy presente pues, en la astrología tradicional. El enfoque que pienso dar es o pretende ser crítico reflexivo. Por lo tanto, no pretendo forzar ni hacer equivalencias simplistas entre psicoanálisis y astrología, básicamente porque estoy transitando un camino que es un poco comprometido, porque bien sabéis que yo defiendo y lo he defendido siempre, y mi inclinación por la astrología tradicional nace precisamente no de lo que es, sino de lo que no es. De ahí partió, y no es psicoanálisis y no es psicología. Estoy utilizando esta fraseología porque es más fácil para nosotros entender la función de la consulta desde esas premisas. Pero mi interés es claramente un interés centrado en dar cuenta acerca de lo que representa la astrología tradicional, no como una astrología diagnóstica, sino como una astrología prognóstica. La intención es iluminar puntos de convergencia simbólica para entender la vigencia que conserva totalmente la astrología en el momento contemporáneo. Entonces, ambos campos, tanto la psicología o el psicoanálisis, mejor dicho, a su manera, y la astrología, ofrecen esquemas para entender la formación del sujeto. La astrología a través de un ciclo cósmico arquetípico y el psicoanálisis a través de una lógica estructural del deseo. Al ponerlos en diálogo, la idea es enriquecer la comprensión de conceptos complejos mediante imágenes y narrativas que nos permitan entender a cabalidad algo muy diverso, que no solamente se centra en una noción particularizada de la psique o en un paradigma que sea un paradigma centrado en nuestro momento histórico, donde tan importante es, pues, de alguna manera salvar las contradicciones del ego, sino la idea es, resignificando los símbolos tradicionales con la psicología, pues liberarnos del yugo de esta psicología, que es una psicología umbilical, que continuamente nos remite precisamente a adorar pues, nuestro propio ónfalos, nuestro propio ombligo. Entonces comencemos. Entonces, desde el final del zodiaco, hablar de Piscis, que supongo que será aquello para lo que me dará esta primera aproximación. Muy bien, vamos a hablar acerca de lo real, en el sentido lacaniano, que es muy diferente a la primera evocación probablemente que os pueda llegar cuando me refiero a lo real, si lo entendemos desde una perspectiva, podríamos llamarlo así, consuetudinaria o de orden coloquial. Lo real, en este contexto, representa el caos primordial, la indiferenciación y la disolución. En la teoría lacaniana, lo real se define por su carácter de inconcebible, irrepresentable e irreductible a la simbolización. No se puede reducir a los símbolos. Lo real es todo aquello que tiene una presencia y existencia propias, y es no representable.
Por lo tanto, lo real no debe confundirse con la realidad, porque la realidad es ya simbólica. ¿Me explico? Ese punto es fundamental entenderlo. Lo real y la realidad son cosas muy diferentes. Esto no es Lacan, esto es Aristóteles. Esto se da en el principio ya mismo de acuerdo pues, de la historia de la metafísica occidental, incluso mucho más allá del propio Aristóteles, aunque Aristóteles le da un énfasis muy grande. Es la diferencia que hay entre el ser y el ente, nada más y nada menos. Lo real aparece en la esfera de la sexualidad, aparece en la esfera de la muerte, aparece en la esfera de lo que llamaba Freud lo unheimlich, lo siniestro, que encierra pues, las claves del horror y el delirio, ¿vale? Es decir, se encierra en las claves de la psicosis, que es el ámbito en el cual el ser, de acuerdo, eh, está totalmente descoyuntado, es decir, el ámbito del caos. Es lo que no podemos pensar, imaginar ni representar. Lacan subraya que lo real es lo que siempre vuelve al mismo lugar. Ese concepto es muy importante retenerlo. Lo que siempre vuelve al mismo lugar es el instinto. El instinto. El instinto es conciencia de repetición, ¿vale? Es decir, la repetición en cuanto a aquello a lo que debemos hacernos, aquello respecto de lo cual debemos hacernos conscientes. Es algo que se repite continuamente. Ya me habréis oído hablar de que diferencia y repetición son Mercurio, la diferencia, repetición, es Venus. Fijémonos que Venus está asociada al goce y en el psicoanálisis, de acuerdo, el goce es repetición. Por tanto, todas las cosas que yo hago están significadas por el goce, porque son la repetición de algo, ¿vale? Por ejemplo, hablaros, estar aquí dándos una clase, a mí me produce goce porque es volver a mi condición fundamental. Cuando yo, por ejemplo, me estoy comiendo pues no como churrasco, ¿no? Pues si me comiera un churrasco, eso es goce. ¿Por qué? Porque es repetición. ¿Me explico? Es continuamente algo que repite o puede repetirse. Que tiene, que me devuelve a un orden que es un orden, es el orden mítico del que, por ejemplo, habla Mircea Eliade, de acuerdo, pues en su concepto acerca de lo sagrado, ¿no? Que es, lo sagrado es la conmemoración. Lo sagrado es cómo se hacían las cosas sin hilo tempore, una repetición continua y por lo tanto, al estar asociado al goce, está asociado a Venus, y al estar asociado a Venus, que se exalta en Piscis, pues vemos precisamente esa condición pisciana. Lo que no cesa de no escribirse, ¿vale? Lo que no cesa de no escribirse. Y no cesa porque siempre se repite, y a pesar de que se repite una y otra vez, no tenemos palabras para definirlo. Es decir, ningún significante logra inscribirlo. En suma, es lo imposible dentro del campo de lo humano y aquello frente a lo cual el sujeto se queda sin palabras y sin imágenes adecuadas. Ahora bien, en el símbolo astrológico, ese significado, ese signo, Piscis, representa precisamente el ámbito de la indiferenciación primordial y la disolución de las formas. Es el 12º y último signo del zodiaco y tradicionalmente está asociado al océano, a la totalidad y a lo informe, a lo que no tiene forma. Viene representado por los peces nadando en sentidos opuestos, lo cual sugiere una dualidad aún no separada, aunque podríamos verlo más bien como un remolino. El remolino genera pues una especie de suerte de clinamen booleano, ¿de acuerdo? O de alguna manera una circunstancia en la que vemos pues de manera azarosa mezclarse todas las partículas de un fluido, ¿no? Una especie de yin-yang acuático donde los opuestos se confunden. En la mitología, Piscis se vincula al relato del diluvio universal, que es el fin de un ciclo en aguas caóticas, ¿no? Es una cosa que se repite una y otra vez en la astrología tradicional.
Por ejemplo, cuando Abu Mazar, en el libro sobre las grandes conjunciones, que es un libro fundamental en la historia de la astrología, pues nos habla acerca de que las conjunciones de Júpiter y Saturno, las conjunciones de los cronocratores, empiezan los ciclos que de alguna manera acaban con un mundo y empiezan el siguiente, cuando se producen en el primer signo de fuego, ¿no? El primer signo de fuego. El primer signo de fuego es donde se produce pues, el advenimiento de un nuevo ciclo, ¿vale? Que tener en cuenta que nosotros en estos momentos estamos en la tercera fase de un ciclo de 1000 años, ¿no? En donde hace 2 años, pues entramos en la triplicidad de aire. Antes tuvimos la triplicidad de tierra, que empezó a principios del siglo XIX, y a finales del siglo XV, es decir, aproximadamente hacia la época en que se descubrió América, o hacia la época de acuerdo en que se expulsaron los judíos aquí en España, o con el comienzo de la Reforma, tuvimos un ciclo de fuego, que es la entrada en el ámbito de la modernidad, ¿m? Que es la salida de la Edad Media, y la entrada en este carajal en el que estamos actualmente, ¿no? Que, bueno, pues es el ciclo de la modernidad, ¿vale? Empieza hacia finales del siglo XV con la conjunción de los cronocratores en signos de fuego, ¿vale? Muy bien, anteriormente, por lo tanto, vivimos esa conjunción durante 240 años, pues a lo largo de toda la Baja Edad Media, ¿no? La Baja Edad Media, pues francamente, es el punto en el que vemos pues una reversión de los cronocratores en ciclos de 20 años, otros 240 que se dieron en signos de agua. La entrada al año 1000 pues se corresponde con ese punto en el cual pues se ha iniciado el ciclo que nosotros en estos momentos estamos transitando en la penúltima fase antes de la gran hecatombe, ¿no? Muy bien, no sé por qué he hecho este largo discurso, quizás no debería haberme explayado porque tenemos cosas más importantes que dirimir en este primer vídeo. Piscis, como estaba diciendo, se vincula al relato del diluvio universal y a la figura de la diosa pez Artagatis, o a los dos peces que salvan a Eros y Afrodita. Acordaos, Eros y Afrodita eh, son madre e hijo, pero había un vínculo incestuoso, ¿de acuerdo?, entre Eros y Afrodita, es decir, había un vínculo, podríamos llamarlo así, muy taurino. Ya veremos en la entrada Tauro y Piscis están muy íntimamente vinculados, ¿no? Ya veremos que eso resuena pues la construcción del imaginario del cuerpo. Y de eso habla el mito de Afrodita y Eros cuando son salvados del monstruo tifón, sumergiéndolos en las aguas del río Éufrates, ¿no? Éufrates significa buenos hermanos, ¿no? Mito griego. Los ríos, pues, son agua dulce y por lo tanto nos habla acerca de la fraternidad erótica, ¿no? Son narraciones de retorno al caos. Ya vemos que hay una fuerte impregnación de significados que apelan pues, a Afrodita y a Venus, como en general en todos los signos que son signos axiales en el proceso de construcción del propio cuerpo, ¿no? Donde hay cuerpo en la carta, donde hay cuerpo en el zodiaco, ahí está muy presente Venus, ¿no? Son narraciones de retorno al caos acuático original para posibilitar un renacimiento posterior. Y Piscis encarna el caos primordial y el estado indiferenciado del que emerge el orden. Entonces vemos que hay una fuerte analogía, lo real lacaniano con el caos pisciano. Lacan a veces aludió a lo real como el saco de piel que contenía los pedazos del cuerpo de Osiris. Es decir, nosotros estamos viendo, y bueno, en todos los rituales chamánicos, quienes conozcáis la obra de Fraser, quienes conozcáis la obra también de Mircea Eliade, donde habla esa enciclopedia maravillosa, que yo recomiendo, se lee como un cuento, es verdaderamente fantástica,
en donde habla acerca de los rituales chamánicos, ¿no? Y habla de que los chamanes, pues, debían ser despedazados, ¿no? Para luego ser reconstituidos, ¿vale? Esa reconstitución, después de haber sido despedazados, pues está hablando de la gestación, pues, de la figura del hombre medicina, ¿no? Es decir, que el hombre nace disgregado. Ya veremos que en el estadio del espejo, el niño reconoce el ideal del yo, precisamente viendo en el espejo una promesa de alcanzar la coherencia en su sensación, de acuerdo, de fragmentación. Es decir, el niño se siente fragmentado, se siente torpe, se siente incapaz de coordinar los psicomotrizmente, sus miembros están desconectados, ¿no? Se siente torpe. Cuando se ve en el espejo se queda maravillado porque ve aquello en lo que él no se reconoce. Ve la imagen del niño, alguien le dice que ese niño es él, ¿de acuerdo? Y ve en la imagen algo que es coherente, algo que está cohesionado, algo que tiene una armonía que él no reconoce en su cuerpo. Entonces el niño se queda fascinado ante la imagen en el espejo, porque se ve a sí mismo como una promesa de integridad, ¿vale? El estadio del espejo es claramente taurino, o sea, en el sentido de que ahí, ¿de acuerdo?, el ser humano goza en su propia integridad antes de haberla logrado, teniendo en cuenta además que Aries lo va a atravesar y lo va a hacer saltar por los aires. No va a ser hasta que Géminis pueda darle nombre a los fragmentos en los que está tallado en mil pedazos el propio cuerpo a través de esa primera experiencia del espejo, que de alguna manera el niño a través del lenguaje va a poder hacerse cargo de su propio mundo, ¿vale? Todo ello hay que tener en cuenta que en el fondo toda la fuerza extraída, toda la energía, toda fuerza extraída para ese proceso la extrae el niño de la energía indiferenciada del caos primordial, es decir, de Piscis. Ya veremos que en cada iteración, porque tenemos varios signos de aire, ¿de acuerdo? También tenemos a Libra y también tenemos a Acuario, vamos a ver la necesidad de volver al caos primordial. Porque en el caos primordial está la energía que uno necesita para la siguiente fase y siguiente proceso evolutivo, pues que nos va a llevar a otro nivel. ¿Mm? Lo que pasa es que cuando eso lo hacemos desde Leos, recuperamos esa energía en Cáncer, que de alguna manera es la energía refinada de Piscis, y cuando hacemos el tránsito, de acuerdo, de Sagitario, pues tomamos la energía de Escorpio, que es la energía libidinal, la energía libidinal refinada de Cáncer, que a su vez es refinada de Piscis, ¿no? Y luego, pues, volveremos. Cuando necesitemos ya, después de haber atravesado la fase transubjetiva, la fase universal, que va desde Sagitario hasta Acuario, pues volveremos a ingresar en el caos primordial, a la fusión con la conciencia universal, ¿no? Es decir, los signos de agua representan el repositorio de energía, una energía que siempre está disponible, pero que debemos recuperar del caos. Y esto es precisamente lo que encarna de manera antonomásica, ¿de acuerdo? Pues Piscis, ¿no? Que representa ese caos primordial, flujo de energía cósmica que se da en el seno del caos, ¿no? Eso está relacionado con el mito babilónico, por ejemplo, el mito babilónico de Tiamat, que es la diosa dragón del mar primordial, cuyo cuerpo desmembrado da origen al mundo, ¿vale? En la epopeya de Gilgamesh y luego en el Génesis, antes de la creación solamente hay aguas indiferenciadas. Piscis es una era de tempestades y de desintegración total. Es el diluvio mítico y la época de la disolución universal. El hombre debe aceptar la disolución de las estructuras bajo el poder insidioso de Neptuno, regente de Piscis, y no debe atarse a la estabilidad o a la grandeza pasada. La no seguridad es la única seguridad posible en Piscis. Y eso lo veremos sobre todo en las lunas, en Piscis. Es decir, veremos gente cuya seguridad pasa por fundirse, alcanzar el núcleo de la simbiosis
completa, porque la luna en Piscis es un atributo de Júpiter. De la misma manera que si se encuentra en Acuario, pues es, y no de Júpiter en su sentido ontológico, en su pleno sentido ontológico, que es la voluntad de trascender, sino en su sentido fenomenológico y no ontológico, que es lo que representa Piscis, que es la necesidad de expiar, la necesidad de fundirse con la totalidad. O sea, Júpiter se expresa a través de la fusión y de la entrega en la misión, ¿no? También conocéis que he repetido muchas veces que lo que representa a Júpiter pues es la misión, ¿no? La misión, nuestra misión en la vida. Entonces, en Piscis, la no seguridad es la única seguridad posible y representa la desintegración total de lo establecido y la necesidad de soltar toda certeza. Cuando Lacan dice que ante lo real no hay garantías, resuena con eso de que la no seguridad es la única seguridad posible. Además, Piscis rige en la astrología el inconsciente profundo. Está relacionado con los sueños, con lo místico y sobre todo con la psicosis. Es decir, ámbitos donde las categorías del yo y la realidad objetiva se diluyen. Freud, en Más allá del principio del placer, que es un texto fundamental, que es un texto además no muy largo, son 83 páginas en Biblioteca Nueva, es uno de los momentos cumbre en mi etapa universitaria, ¿no? Yo recuerdo haber leído Más allá del principio del placer y haberme quedado totalmente traspuesto. Son esos textos que de alguna manera nos revierten, nos dan la vuelta como si fuéramos como calcetines, ¿no? Nos revierten totalmente. Más allá del principio del placer, Freud, y viene muy a cuento de lo que estamos hablando y lo relacionado con Piscis, teorizó una tendencia pulsional a retornar a un estado inanimado de equilibrio absoluto, lo que llamaba la pulsión de muerte. Más allá del principio del placer es una de sus últimas obras y probablemente aquella en la que más clara quedan pues las convicciones a las que alcanzó en el último momento de su vida. Todos sabemos que en general Freud siempre había sido un apóstol del principio del placer, ¿no? Y del erotismo como la función, o sea, como la pulsión erótica que determina pues todos los procesos de evolución del individuo. En la etapa, más allá del principio del placer, habla de Strip, ¿no? Strip, lo que representa el instinto. Entonces, el instinto, él indica que no es instinto de más, es instinto de menos. Lo que comentábamos antes es la necesidad del ente, en su complejidad, de restaurar su equilibrio fundacional, es decir, de volver al origen. Y ese es el pulso, es lo que él llamó thanatos, que en griego significa la muerte, el impulso de muerte, que es aquello de lo que habla más allá del principio del placer. Este impulso de muerte se manifiesta clínicamente como compulsión de repetición, lo que estábamos comentando. Por eso ahí se exalta Venus, que como vuelvo a incidir, pues representa la repetición. La repetición da lugar al goce, ¿vale? Hay que entender que el goce no es necesariamente placentero, ¿vale? El goce es o dolor o placer. Podemos gozar en el placer y podemos gozar en el dolor. El goce es simplemente pues la fijación de la libido en el otro o la fijación del libido en nosotros mismos. La fijación de la libido en nosotros mismos es cuando nos dolemos nosotros. Y la fijación del goce en el otro es cuando nos duele el otro. ¿Me explico? Todo ese principio relacionado con la expiación jupiteriana. Todo ello da para mucho. Esta pulsión, como estaba diciendo, se manifiesta como compulsión de repetición. El sujeto repite aun con displacer algo traumático más allá del principio del placer porque ello le restaura a las fuentes originales, que donde puede verse de nuevo contenido pues dentro de la placenta materna, como un pez, ¿vale? Como un pez en el océano, envuelto por una membrana que lo protege.
Podemos asociar esta idea de Piscis como el final del ciclo de la vida, donde todo regresa a la unidad indiferenciada. Simbólicamente, por lo tanto, el Nibbana, que dicen, ¿no? Llaman los hindúes, o Nirvana, como nosotros vulgarmente lo decimos, ¿no? Es la muerte del ego. De hecho, los astrólogos señalan a menudo que Piscis tiene un anhelo de volver a la fuente, sobre todo los astrólogos modernos. A nosotros los astrólogos antiguos esto en general solemos remitirlo a los mitos fundacionales y por lo tanto pues no nos toca tan directamente. Una nostalgia de infinito que puede expresarse en búsquedas espirituales o negativamente a través de las adicciones. Me habéis oído hablar algunas veces de que el planeta que nos habla acerca de nuestras adicciones, de nuestras tendencias a buscar paraísos artificiales, es Venus exaltada. Y hablaremos acerca de la exaltación, pero claro, hablar de Venus exaltada es hablar pues, de Piscis, ¿no? Es hablar de la dimensión fenomenológica de Júpiter. Lacan vería aquí pues, la búsqueda del goce absoluto, del retorno al seno materno, lo que en el fondo es mortífero para el sujeto, ¿no? Es decir, penetrar, qué es lo que ocurre cuando sentimos un orgasmo, esa función total, ¿no? Quedamos muertos, quedamos como yertos. El sujeto se fue, desapareció. Lo que yo soy ha quedado totalmente reabsorbido en la fuente original. Luego, resucitado de esa experiencia simbólica, expresada en función, atravesando el cuerpo, atravesando lo imaginario, entrando en el ámbito de lo real, paulatinamente vamos volviendo pues a la escena de lo cotidiano y a través pues de la efusión orgásmica al Tauro, ¿de acuerdo? Hierto y al Tauro, podríamos llamarlo así, esa sensación de bienestar que nos provoca sueño pesado y plácido después pues del interludio orgásmico e interludio erótico, ¿no? Otro punto en común, lo real suele manifestarse con la angustia y Piscis se asocia con la angustia, ¿no? Existencial. Una ansiedad difusa, hipersensibilidad al dolor del mundo y sobre todo una especie de satisfacción, podríamos llamarla así, de corte masoquista, ¿vale? Que es el punto en el cual vemos al ser pues vibrando en esa desfibrilación cardíaca, en ese estado podríamos llamarlo así de hipersensibilidad, ¿no? Lacan dijo, la angustia es la única señal de lo real, porque no engaña, no es engañada por semblantes. La palabra semblante es muy importante en el campo lacaniano. A través de Piscis sentimos angustia sin motivo aparente, lo que podríamos interpretar como la permeabilidad a lo real. Y donde nosotros tenemos a Piscis en la carta es donde nosotros somos permeables a la influencia externa, porque nos lleva ese lugar en el zodiaco, si es casa undécima relacionado con la undécima, si es la tercera o relacionado con la tercera, si Piscis está en tercer lugar, si tenemos, por ejemplo, pues un ascendente Capricornio, ahí es donde nosotros pues somos permeables a la influencia ajena, ¿vale? Influencia, ¿por qué? Porque el otro a través de Piscis nos lleva de la mano el otro Escorpio nos lleva de la mano hasta las fuentes primordiales. La permeabilidad a lo real, por lo tanto, representa a Piscis, que capta vibraciones del inconsciente colectivo muy intensas a través de cualquier solicitación. Si ves un cachorrito, o ves una mosca, o ves un gusano, y rápidamente experimentas la vibración, la pulsión de la vida. Y el yo se inunda en algo que no entiende, pero que siente. En términos lacanianos se trata de una crisis de invasión de lo simbólico, en lo real, pero sin mediación simbólica. Dicho esto, hay que destacar que tanto lo real como Piscis tienen una doble faceta. Pueden ser experimentados como horror y dolor, lo traumático, o como éxtasis místico. Lacan afirmaba que lo real no es sin goce, de hecho puede hallarse un goce supremo en la disolución. Ahí tenemos a San Juan de la Cruz,
San Juan de la Cruz lo poetiza como mística teológica, la noche oscura del alma. Y quienes me hayáis oído hablar acerca de lo que representan los transpersonales, sabréis que para mí el séptimo lugar está relacionado pues con Isis, bueno, no para mí, sino para los griegos, que es hacia donde apunta el timón del ascendente, y por lo tanto hacia el océano indiferenciado. Y ya me habréis oído decir que lo que representa la casa séptima, pues es, podríamos llamarlo así, las contingencias ante las que nos tenemos que enfrentar, o sea, frente a las que tenemos que tomar medidas, que era lo que llamaban los griegos precisamente eso, análisis, epicatáfora, ¿no? Y por lo tanto el punto en el que nos debemos fundir con el otro, la casa 7. Por lo tanto, es asociado en este sentido el océano primordial a la casa 7 y me habréis oído muchas veces hablar de la casa 7 como noche oscura del alma, ¿de acuerdo? En esa alusión pues a lo que representa la obra inmortal pues de San Juan de la Cruz, ¿no? Es una obra que muere al ser producida y dado que nace muerta pues no puede morir. Henchida pues de la libido de un ser sublime como era el propio San Juan de la Cruz, pues alimenta la imaginación de lo transpersonal pues en cualquier persona que lea esa obra. Es decir, no podemos leer a San Juan de la Cruz y conservar nuestra dimensión personal, a riesgo de experimentarla únicamente como si se tratara de un delirio. Muchos relatos espirituales describen estados de unidad oceánica dichosa. El famoso sentimiento oceánico del que habla Romain Rolland y que Freud discute en El malestar de la cultura. Freud, escéptico, lo atribuye a un resto de la conciencia infantil de unidad con el mundo. Lacan probablemente lo vería como un encuentro con lo real fuera del significante, porque puede vivirse como plenitud, como el goce del otro, si el sujeto lo filtra a través de fantasías místicas. Pues bien, Piscis representa precisamente este estado oceánico. Positivo, porque es un amor cósmico, compasión universal, inspiración artística, pero también negativo, porque representa confusión, representa melancolía y representa el delirio psicótico. Una descripción astrológica podría ser que Piscis es un estado trascendente de unidad que puede ablandar el corazón, expandir la imaginación y llamarnos a un poder superior, ¿no? A través de Piscis podemos rasgar los velos del ego y disolvernos en una vasta dimensión de amor ilimitado y de posibilidades no infinitas. Es deliciosa la experiencia de Piscis. Yo he tenido la inmensa suerte de convivir en esta encarnación con personas con sus entretelas más íntimas firmemente fincadas en ese signo. Y la verdad es que pueden vivir experiencias que transmiten con una vibración que es verdaderamente muy dulce. Esto que estoy comentando suena como a la disolución del nirvana, la disolución del yo en el Brahman. Piscis se mueve por el mundo como una nube o un banco de niebla y absorbe todo lo que encuentra. Difícil sobrevivir a los velos, sobre todo algunas veces cuando planetas femeninos nos toman a través de Piscis, pues por nuestros afectos más íntimos, ¿no? Tiene poca preocupación por los hechos y aquello que le guía simplemente la fe, porque en el fondo no tiene nada que perder. Nube, niebla, fe ciega, imágenes que reflejan lo real inconocible. En el ámbito en donde enfrentamos la locura, un exceso en esos ámbitos se suele correlacionar con dificultades de límites. El sujeto no sabe dónde termina él y empieza el otro, o dónde acaba la realidad y empieza su fantasía. Puede haber rasgos, y de hecho los hay, esquizoides o psicóticos, lo que Klein llamaba la forclusión del nombre del padre, ¿no? Que hablar de la forclusión pues llevaría también un largo excurso y ya estoy llegando prácticamente a la hora. Un ejemplo notorio, la esquizofrenia suele estallar en la adolescencia, que es ese momento en el que la adolescencia viene a adolecer.
es el momento en el que adolecemos, es el momento en que salimos de la placenta de la infancia, ¿no? Y normalmente en personalidades hipersensibles que no han logrado anclar su yo, porque normalmente pues hay algún tipo de falla, de grieta, de acuerdo en la metáfora paterna, ¿vale? Astrológicamente, tránsitos, pues a través de Piscis o que imbuyen a Júpiter y que se pueden relacionar también con Marte o Saturno, eh, acompañan esas crisis de disolución de la identidad. Por lo tanto, muchas veces se ve muy claramente. Yo he atravesado atravesé una fase en su momento con este tipo de tránsitos y es una etapa de la vida muy incapacitante, ¿no? Y es una etapa de la vida en donde uno pues prácticamente no puede hacer nada porque le fallan las fuerzas, ¿no? Es decir, es una crisis muy debilitadora. Lo real sin suficiente anudamiento simbólico e imaginario puede arrastrar, si no hay límites, pues al sujeto a la psicosis. Piscis sin Aries Tauro es una inundación que no se puede, que no se puede eh, detener, porque brota de uno. Freud en la interpretación de los sueños destacó que los sueños eran la vía regia al inconsciente y tiene una lógica distinta a la lógica de la vigilia. Predominan en los sueños el proceso primario, la condensación, el desplazamiento y la figurabilidad, algo en lo que Freud dio pues con mucha intensidad pues un significado, ¿no? Piscis rige el mundo onírico y en sueños todos somos un poco piscianos, nos movemos en un real imaginario sin lógica narrativa lineal. Hay que recordar que Lacan decía que el inconsciente es estructurado como un lenguaje. Por eso los sueños pueden interpretarse simbólicamente. Aries es el punto en el que podemos penetrar el cuerpo desde esa condición y alcanzar la conciencia de Psiques Géminis, como estábamos comentando en su momento. Con lo cual, Aries es el punto a través del cual la efusión del deseo, la búsqueda y la emoción viene a traducir a Piscis. Entonces, bueno, lo podemos ver también en la carta natal de Sigmund Freud, que había una configuración muy elocuente, ¿no? Es decir, tenía la cúspide de la casa cuarta, en la quinta, que es Piscis, porque tenía un ascendente Escorpio. Entonces había una jouissance, un disfrute, en lo que representaba pues todas esas corrientes del sueño, ¿vale? Y la alusión al fondo del cielo, en la posición de ese signo, pues nos puede hablar de lo familiar y lo inconsciente personal. Tener en cuenta que él tenía Mercurio en Aries, con lo cual y Aries pues se encontraba en su casa sexta. Entonces, en sí, Freud tocó lo real y con su Mercurio trató de atravesar lo corporal, que en su caso era atravesar el cuerpo del otro, ¿no? Porque Tauro es séptimo lugar, ¿no? En la carta de, de Freud. En algún momento voy a hacer la carta de Freud para todos vosotros. Estoy seguro de que sería pues un ejemplo muy ilustrativo. Piscis resume, ya para finalizar, no me voy a alargar mucho más, resume la noción de lo real en su simbolismo de fin de ciclo, de disolución, de retorno al origen indiferenciado, y tanto Piscis como lo real se asocian a experiencias límite donde el sujeto se ve superado, ya sea la angustia de muerte, la experiencia religiosa, la locura o el amor como simbiosis y fusión total. Son dominios donde el yo, formado en lo imaginario y mantenido en lo simbólico, se pierde. Por eso uno de los peligros de ambos es la fuga de la realidad. Lacan advierte que lo real puro es mortífero. Ningún ser hablante puede vivir en lo real. Es lo que estaba comentando.
sea, todos los seres vivos viven en Piscis hasta cierto punto y se reproducen en Piscis, menos el ser humano. El ser humano no puede reproducirse en ese ámbito, porque es la muerte del ego, es la muerte del sujeto, ¿vale? Y análogamente un individuo muy pisciano puede caer en la tentación de no querer saber nada del mundo y evadirse por completo, lo que obviamente sería su perdición como sujeto social, ¿no? Sin embargo, tanto Lacan como la tradición espiritual plantean que hay un valor en confrontar lo real, y de allí surge algo genuinamente nuevo. Debe enfrentarse voluntariamente con el estado de crisálida para que la mariposa pueda ser, ¿m? indica, indica propio Lacan. Es decir, hay que pasar por la disolución para vivir la metamorfosis. Y en psicoanálisis el atravesamiento de la fantasía, confrontar el vacío de lo real más allá de ella, es lo que permite al final del análisis un reposicionamiento del sujeto, una reconstitución del sujeto a un ámbito más libre. Lo real entonces no es solo ruina, también es fundamento negativo para reconstruir. Por eso Lacan dice que lo real es el no fundamento inmanente del significante, que es una frase compleja que sugiere que el propio orden simbólico se erige alrededor de un vacío central, que es lo real, que le da consistencia, y lo hace a partir de una paradoja. En términos zodiacales, tras Piscis viene Aries, y entonces procedemos a ingresar en ese espacio, que es un espacio al menos tan interesante como ese que estamos hablando, pero que bueno, es un ámbito que se puede equiparar con la irrupción de lo simbólico, Aries, y que nos muestra cómo el sujeto renace del caos bajo la forma de la palabra, en su acceso desde Aries a Géminis atravesando Tauro, la ley y la ley, en tanto la ley es una ley íntima o un vínculo con la propia identidad singular. Lo hablaremos en sucesivos vídeos. Está garantizado el hecho de que a lo largo de los próximos días trataremos desde este enfoque, pues también a Aries, Tauro y Géminis. Con Géminis daremos por terminados estos excursos y estas digresiones porque habremos configurado la base sustancial, la construcción que llamamos pues individuo, ¿vale? Individuo, en tanto el individuo es un individuo referido a sí mismo, ¿vale? Existen otras tres fases, pero no las vamos a enfocar a no ser que vosotros queráis y que realmente lo demandéis. En todo caso, aquí termina el vídeo de hoy y mañana tendremos más de esto y enfocado en Aries, luego Tauro y luego Géminis. Entonces, bueno, a pesar de que estoy pensando también en estos días subir vídeos en donde veamos cartas concreto, pues este es el plan para las próximas sesiones de YouTube. Entonces, nada, buenas tardes, un abrazo muy fuerte y ya pues hasta que nos volvamos a ver, que será muy pronto.